Acaba de salir, querido amigos, una nueva encuesta de Gallup que sigue a otra encuesta que había hecho Gallup hace un par de meses y luego a una nueva encuesta de Jan Haas. Y las tres encuestas coinciden y coinciden en un hecho dramático que tenemos que resaltar, que es la impopularidad o desfavorabilidad del presidente de la República, que en últimas es la imagen que el colombiano promedio tiene del gobierno, tiene de la situación del país, que es además melancólica en el corazón de todos los colombianos, también como puede comprobarse con esas mismas encuestas. Alguien diría que puede haber aquí una separación entre la imagen y la realidad y que el gobierno está haciendo grandes cosas que el ciudadano no percibe o no es justo al percibirlas y que las cosas van por buen camino y que la situación no es como la gente cree que sea. Pues acontece que para nosotros esa imagen que tiene el gobierno, que para nosotros esos niveles de desfavorabilidad del presidente, de su gabinete, de toda la estructura del Estado, esta es también la comprobación de una imagen pésima que tienen las Cortes, especialmente la JEP, y que van por muy mal camino los temas que este gobierno ha considerado esenciales, entre otras la continuación del acuerdo con las FARC que suscribió Juan Manuel Santos y que mantuvo a pesar de que el pueblo colombiano le diera un no rotundo en aquel plebiscito que no podremos olvidar. La dicotomía entre la imagen y la realidad es un hecho muy grave porque demuestra varias cosas, o que el ciudadano es incapaz de percibir lo que le pasa, lo que la circunstancia que lo rodea, diríamos en términos orteguianos, lo que sería gravísimo. Estaríamos en presencia de una incompetencia de la gente para vivir y para valorar los hechos esenciales de su vida. Pero por la otra, tenemos la posibilidad de que el gobierno o no esté haciendo lo que debe o no sea capaz de transmitirlo como conviene al pueblo colombiano. Todas estas son alternativas supremamente graves. Para gobernar se necesita gobernabilidad. Una persona muy encumbrada nos decía hace pocos días que la gobernabilidad consiste en tener mayoría en el Parlamento. Tenemos que disentir. Hay que tener mayorías en el corazón de los colombianos, en el espíritu de la gente, en el talante con que la gente se levanta cada día para enfrentar su realidad. Eso es lo fundamental en una sociedad. Es lo que se llama el país nacional, el país real, el país de la gente y del entorno de la gente. Lo otro es parte de la estructura formal de la nación, que es el Estado, que es muy importante, pero que tiene una significación apenas relativa. Y una ruptura entre el país nacional y el país político o el Estado es una ruptura supremamente grave que la pierde necesariamente la estructura del Estado. Si la gente no cree, si la gente no está animada, si la gente no siente que tiene razones para luchar y para trabajar, porque todo le parece que va mal y porque el horizonte no puede cambiar, estamos perdidos. Estamos en muy mala condición. Tenemos que recordar que apenas termina lo que llaman los politólogos la grâce de l'État, es decir, aquel periodo en que a los presidentes de la República se les permite y se les tolera todo. Hay un estado de ánimo en favor del cambio, hay una expectativa positiva que favorece también la imagen de ese presidente y todos son expectativas favorables, inclusive de la oposición, que quisieran ver que no se comprueban los elementos de juicio con los que fue a la contienda electoral en contra del presidente electo. La grâce de l'État está terminando y termina de manera muy melancólica para el presidente Duque, lo que nos preocupa enormemente. Somos de quienes opinamos que un fracaso en el ensayo de este gobierno, en el ensayo que representa de llevar a la primera magistratura a un hombre tan joven y de tan relativa y escasa participación en la política efectiva del país y en el conocimiento de los problemas nacionales, no puede fracasar. Tenemos que rodear al presidente en la medida que él se deje, desde luego, y tenemos que llamarle la atención sobre estos hechos
para decirle hay que dar un timonazo fundamental en la dirección del país. Hay que considerar a fondo qué es lo que está sucediendo, porque algo anda mal y muy mal, y así no puede seguir. Y esto se refleja en una realidad nacional que es una realidad empobrecida, y empobrecida empezando por la medida de la pobreza, que es el crecimiento del PIB, un crecimiento que no se produce, un aumento en la capacidad y en la realidad industrial que no existe por ninguna parte, sino en unas cifras de importaciones de bienes de capital que no se reflejan en aumento de la producción industrial por ninguna parte, una situación en el campo que es muy dramática. Continúan las tomas y los ataques a la fuerza pública en todas partes, continúan vastas zonas del territorio nacional dominadas por los bandidos, por los narcotraficantes, con unos niveles de desplazamiento absolutamente insoportables, con unas circunstancias muy graves. Esto es lo que tiene que cambiar. El presidente tiene todavía en sus manos el manejo de situaciones que pueden llevarlo a tener un gobierno feliz, con un país entusiasta, con un país positivo, con un país que lo era tanto en estas materias como el que rodeaba al presidente Álvaro Uribe Vélez, inclusive después de 8 años de desgaste en el gobierno. Señores, lo que está pasando es grave. La imagen del presidente nos inquieta. La posición de los colombianos enfrente de la cosa pública, enfrente del Estado, es dramática y no puede seguir siendo así. Colombia necesita un cambio, necesita otro aire, necesita otra configuración del poder político que lo entusiasme, que lo anime, que lo llene de ganas de trabajar, de ganas de superarse, en otras palabras, de ganas de vivir.